Hola amigos de YouTube, este es mi primer video en YouTube. Tuve que ingeniármelas para dejar que publique un video de larga duración. Como es mi primer video, les quiero traer una historia que quizás a muchos les gustará, sobre todo a las personas fanáticas del vampirismo, ya que este video trata acerca de un posible origen del vampirismo y no solo eso, sino que también trata acerca de la existencia de un posible dios de los vampiros, pero que no viene de los viejos continentes sino de una civilización que se hizo muy famosa en los últimos tiempos. Este video trata acerca de cosas similares y tal vez cosas contradictorias de los vampiros, pero si se concentran en ver el video estoy seguro que les gustará. Comenzaré contando la historia, que fue una mezcla de ideas de varias personas y reunión de imágenes que algunos amigos tomaron de varios sitios. Al final pongan sus comentarios si es que les gustó este video o si no les gustó, bueno, al menos pongan su opinión y yo lo aceptaré normal. Les advierto que aquí hay una historia diferente a la realidad de cada uno de los personajes que se pronuncian, ya que como les dije, esto es una mezcla de ideas. Bueno, sin esperar más, la historia es la siguiente. Camazotz es el dios murciélago maya. Su aspecto era variable, ya que tenía la capacidad de convertirse tanto en un murciélago como en forma humana. Se alimentaba de la sangre de un Atku y esta era la razón por la cual los demás dioses Oxlauntiku lo llamaban vampiro. Debido a que se alimentaba de la sangre y la vitalidad de un Atku. Cuando Camazotz fue ordenado para decapitar a los hombres hechos de madera, este tuvo miedo de ir al principio, pero después accedió a la orden, sucediendo lo que empezaría a cambiar su historia. Al decapitar a los hombres hechos de madera, no solo los eliminó, sino que también comió de su carne, sintiendo un sabor mucho más agradable que la sangre de un Atku. Guardando este sentimiento en su interior, esperaba con ansias que los dioses maya vuelvan a hacer otra creación de hombres, con la esperanza de que ésta sea fallida también, para que así vuelva a decapitarlos nuevamente. Al ver que la siguiente creación salió perfecta, se decepcionó. Pero poco a poco empezó a sentir ansias de ir y comer nuevamente de la carne de estos hombres, hasta que no pudiendo más, bajó a la tierra a escondidas de los otros dioses y empezó a atacar a los 4 hombres. Justo en el momento que estuvo a punto de liquidar a uno de los 4 hombres, bebió un poco de su sangre, lo cual le resultó mejor que la sangre de un Atku, naciendo así una nueva sed por la sangre humana. Pero es detenido por Yun-Cax, con quien sostiene una batalla, y después es calmado por Ixchel, quien lo lleva al paraíso, donde es reprendido por un Atku. No soportando su deseo de beber la sangre de los hombres, decide enfrentarse a un Atku, pero llega a tener una terrible batalla contra Ixamna, por el cual es vencido y condenado a vivir en el Xibalba eternamente, en la 4ª casa donde estaban los murciélagos. Debido a esto, un Atku decide retroceder el tiempo hasta un cierto momento para hacer que los otros dioses olviden a Camazotz y así poder reemplazarlo por el murciélago celeste. Camazotz estaba triste y acongojado debido a que estaba arrepentido por su actitud, pero cuando sintió la presencia del murciélago celeste, se enfureció y decidió cobrar venganza de lo que le pasó, ya que aparte de un Atku, fue el único que no le afectó el retroceso del tiempo hecho por un Atku. Cuando los gemelos Unapu e Ixbalanque llegaron a esa casa, fue él mismo quien le arrancó la cabeza a Unapu para así poder beber de su sangre y copiar las habilidades que el joven poseía y las que poseería en el futuro, entre las cuales estaba la habilidad de volver a la vida tanto a él como a otro ser. Cuando vio la muerte de los señores del Xibalba, Kame y Bukub-Kame, esperó pasar un tiempo para así juntar sus cuerpos y reunir a sus súbditos con la intención de llegar a un acuerdo con ellos. 700 años después de la 7ª generación de la creación del hombre, Camazotz sería liberado del Xibalba en secreto de Apuch para así poder empezar el proceso de su plan, el cual consistía en lo siguiente. Cuando él suba a la superficie por primera vez, tomaría 7 mujeres vírgenes a las cuales haría sus esposas, convirtiéndolas en vampiras al igual que él, regresando así al Xibalba para enseñarles las habilidades de un vampiro.
Después volvería a la superficie cada 700 años, en el cual la población humana ya se habría multiplicado, para empezar con el siguiente proceso de su plan, que era tomar a otras 7 vírgenes para que por medio de sus esposas sean convertidas en vampiras también, pero a ellas las enfrentaría en una guerra con algunos esribos que él crearía y mandaría a luchar contra esas jóvenes para que éstas se hagan más fuertes y así, pasando un tiempo de la guerra, se enfrenten a sus esposas con el objetivo de que sus esposas derroten a estas jóvenes, les roben el poder y se lo entreguen a Camazotz, el cual lo haría parte de sí, y así hacerse más fuerte hasta alcanzar el nivel suficiente para vencer a los dioses Oxlauntiku, ya que Isamna le había arrebatado casi todo el poder que él tenía antes de la batalla. Incluso en el proceso podría suceder una segunda cosa. Si una de sus esposas era vencida por una de las jóvenes, Camazotz usaría su poder de convencimiento para convencer a esta joven de unirse a él y tomar el lugar dejado por la esposa derrotada, para que así ésta se convierta en la nueva esposa y el poder de la esposa derrotada pasaría a ser de Camazotz para seguir con el proceso sin distorsionarlo. Esto fue aceptado por los súbditos de los señores del Xibalba, y cuando los señores fueron revividos, también aceptaron la propuesta de Camazotz, así el Xibalba seguiría con su gran gloria, pero a escondidas de los demás dioses. Han pasado miles de años en donde han habido varias guerras hechas por Camazotz. Muchas jóvenes han muerto a manos de las esposas de él, como también perdió varias esposas en esta guerra, pero fácilmente las reemplazaba con las jóvenes que salían victoriosas de sus batallas. Durante el proceso de las guerras, algunos de sus súbditos hacían cosas no debidas y convertían a algunos humanos en vampiros, los cuales hacían de las suyas durante su estadía en la Tierra, pero Camazotz había dejado que esto sucediese, ya que quería que el mundo entero lo empiece a conocer de a poco hasta el momento en que él gobierne el mundo. Pero en el año 1440, se encuentra con una raza de humanos muy interesantes para él. Esta guerra la empezó en unas tierras que estaban ubicadas en el continente americano, en su parte sur. Ya que Camazotz elegía un lugar del mundo al azar para hacer sus guerras. A veces se encontraba con humanos civilizados, como también se encontraba con indígenas que basaban sus culturas en las creencias de otros dioses. Durante su guerra con estos tipos de humanos, casi es vencido. Incluso tuvo un enfrentamiento personal con el líder de esta civilización llamado Pachacútec. Durante esta guerra se dio cuenta que estos humanos tenían la habilidad y fuerza suficiente como para enfrentarse a sus soldados que creó, pero que solo podían hacerlo en una batalla de 1 a 1. Esto era muy interesante para Camazotz, ya que ningún humano al que él había enfrentado tenía la capacidad para hacerle frente a un vampiro usando solo sus propias manos, e incluso las jóvenes que había convertido en vampiras estuvieron a punto de vencer, pero sus esposas tuvieron que invocar el último nivel de un vampiro para vencerlas. Esto agradó tanto a Camazotz que no solo decidió dejar vivo a Pachacútec, sino que también deseó volver lo más rápido posible a estas tierras para enfrentarse a la nueva generación descendiente de estos humanos, ya que pensó que estos serían más fuertes. Esta guerra estuvo guardada celosamente en secreto por parte de estos humanos, e incluso en algunas ocasiones, se dejaron vencer por algunos enemigos para no causar sospechas. Lo bueno es que si estos humanos salían de sus tierras, los dioses de ellos les arrebataban esta habilidad para que no causen problemas en el resto del mundo. Es el año 2013, Camazotz no pudo esperar más, ya que desde el Xibalba vio la caída de sus poderosos rivales, quienes eran los incas. Así que decide volver rápidamente para enfrentar a su nueva generación, que seguramente será más fuerte. Un sujeto llamado Waukumsolots, el cual es el encargado de recibir a Camazotz en el momento que él vuelve a este mundo. Le da la lista de las jóvenes que serían las nuevas vampiras para que formen parte de esta que sería su última guerra, en la cual reuniría el poder suficiente para vencer a los dioses Oxlauntiku. Como él lo pidió, estas jóvenes serían descendientes de los incas, las cuales son: la primera, Evelyn Mata. La segunda, Keila San.
La tercera. Roberta Serrano. La cuarta. Elizabeth Grados. La quinta. Sonia Irazábal. La sexta. Diana Lázaro. La séptima y última. Yesenia Mata. La primera y la última son hermanas, primas de la segunda, cuarta y sexta. Mientras que la tercera y la quinta son desconocidas de las otras. Camazotz no solo reunía vampiras para sus planes, sino que también reunía cazadores de vampiros para que se unan a las vampiras y las puedan dirigir durante el proceso de la guerra. Estos tenían que ser hombres fuertes y aguerridos, capaces de enfrentarse a cualquier cosa sin temor alguno. William Sánchez es un individuo de 30 años, exmilitar de alto nivel. A los 13 años asistió en una operación peligrosa en donde salió victorioso, dando así la diferencia de nivel que hay entre él y los demás soldados. Tiene 2 hermanos a los cuales entrenó para que al menos tengan un nivel cercano al de él. ¿Quiénes son? Iván Sánchez, un individuo de 29 años casado con una joven llamada Mili Amado y con una pequeña hija de 4 años llamada Aileen. Ítalo Sánchez, de 27 años, que empieza a tener recién una relación. Estos jóvenes son hermanos de Evelyn y Yesenia. Iván e Ítalo viven en Santiago de Chile y viajaron a Trujillo, en Perú, para reunirse con su familia por un tiempo, sin saber que sucedería algo que cambiaría sus planes. Camazotz eligió como su último escenario de batalla, la nación del Perú, de donde provienen cada uno de los involucrados en esta guerra. Para comenzar la guerra, Camazotz manda a sus esposas a secuestrar a las jóvenes de la lista quienes se encuentran en distintas partes del mundo. Después las llevarían a las ruinas de las Huacas del Sol y de la Luna, directamente hacia la sala principal de la Huaca de la Luna en donde fueron sacrificados los 40 guerreros que se ofrecieron para impedir la ira y regreso de la serpiente de 2 cabezas. Durante este proceso, a William se le apareció un extraño anciano quien le advirtió de lo que estaba sucediendo. Sin darse cuenta, empezó a obedecer la advertencia del anciano, así que llamó a sus hermanos por medio de los radiotransmisores que ellos tenían. Mientras esto sucedía con los hermanos, las jóvenes despertaban del shock que les causó el secuestro hecho por las esposas de Camazotz, dándose cuenta que se encontraban en la sala principal de la Huaca de la Luna. Al intentar escapar de aquel lugar, hace su aparición Camazotz, quien empieza a revelar a las jóvenes las intenciones que tenía para ellas y lo que pasaría después de la guerra. Mientras tanto, los hermanos se reúnen y corren rápidamente hacia las Huacas para evitar el inicio de esta última guerra. En tanto, cuando las jóvenes intentaban escapar llenas de la desesperación, son atrapadas nuevamente por las esposas de Camazotz, las cuales empiezan a convertir a las jóvenes en vampiras por medio del momento del abrazo, el cual consiste en convertir a un humano en vampiro. Haciendo que la llegada de los hermanos sea tarde, porque tuvieron que destruir el muro que Camazotz había levantado en la entrada de la sala usando su poder para impedir que las jóvenes escapen. Los hermanos vieron justo el momento en que las esposas de Camazotz terminaban de convertir a las jóvenes en vampiras y reciben a estas a sus pies, ya que las esposas las lanzaron después de terminar el abrazo. Después Camazotz se da a conocer ante los hermanos y les revela todos sus planes. Los hermanos no pueden creer lo que están viendo, mucho menos pueden creer en la existencia de los vampiros, así como la existencia de un ser tan horrible como Camazotz. Por eso deciden atacar entre los 3 a Camazotz, haciendo que éste se sorprenda, ya que se dio cuenta que la generación descendiente de los incas no es más débil que los incas mismos. Así que decidió vencerlos rápidamente, mandándolos a volar con un extraño ataque. Antes de perder la conciencia, William observa el retiro de Camazotz y la llegada de unos extraños soldados al lugar donde se realizó lo sucedido, siendo llevados por ellos a un lugar secreto escondido en las entrañas de Lima.
Cuando los hermanos despiertan, se dan cuenta que están en un lugar parecido a un cuartel secreto y ven que las jóvenes están en una habitación completamente blindada cuya entrada no solo estaba restringida, sino que también estaba bien resguardada. Ante ellos se aparece un hombre llamado Robertson Selsing. Un militar proveniente de Inglaterra, descendiente de las personas que conocían y enfrentaban a Camazotz durante muchos años. Este les dice a los hermanos que las jóvenes habían sido convertidas en vampiras y que ya no podían tener contacto con las personas normales ya que podían ponerle en peligro sus vidas. Los hermanos preguntaron si no podía haber una solución para hacer que las jóvenes sean humanas nuevamente, a lo cual Robertson responde que la única solución era vencer a Camazotz, así que las jóvenes estaban obligadas a participar en esta guerra. Cuando las jóvenes despiertan y se enteran de su nueva situación, se entristecen ya que lo único que querían era volver con los suyos, así que intentan escapar. Pero el lugar está lleno de trampas como para que puedan hacerlo. Después de esta escena desesperante, se les aparece el anciano que estuvo frente a William el día del incidente. Ni siquiera Robertson sabía de dónde era este sujeto, solo se hacía llamar Oráculo y fue él quien dirigió a los humanos que peleaban contra Camazotz para intentar detenerlo. Este individuo le cuenta a todos lo que Camazotz hacía e intentaba hacer y que la única manera para enfrentar a Camazotz era que las vampiras tenían que vencer a las esposas de Camazotz primeramente e intentar llegar al último nivel de poder que puede llegar un vampiro. Según el anciano, el poder de un vampiro se divide en 3 fases. Primer nivel. En este nivel se le llama al vampiro como vasallo, sintiendo el nuevo cambio tanto en su cuerpo como en su ser, porque cambian las emociones y automáticamente siente el deseo de beber sangre. Es capaz de convertir a otro humano en vampiro, pero existe el riesgo de que el humano infectado pueda morir en el intento. Incluso en este nivel, al vasallo le es más fácil entrar en modo frenesí sin tener la capacidad de controlarse en este modo. Segundo nivel. En este nivel es un vampiro normal después de haber bebido sangre humana. Aquí se hace más fuerte que un vasallo y es capaz de convertir a otro humano en vampiro fácilmente. E incluso tiene la habilidad de controlar poderes así como dominar el fuego, el aire, la tierra, el metal, el agua, la electricidad e incluso la energía cósmica que cada ser tiene en su interior. Tiene la capacidad de controlarse cuando entra al modo frenesí e incluso puede diferenciar personas en este modo. Tercer nivel. Es el último nivel de un vampiro en donde se le llama vampiro perfeccionado. El vampiro puede invocar este nivel cuantas veces quiera estando claro que debe tener energía para hacerlo. Tiene la capacidad de convertirse en un ser totalmente diferente a lo que él muestra ser, ya que empieza a crecerle alas en forma de murciélago, el aspecto de su rostro cambia, sus garras crecen y con ellas es capaz de lanzar ráfagas de aire cortantes que destruyen todo a su paso. Domina fácilmente los poderes que posee e incluso puede llenar su cuerpo del elemento que domina. Lo malo es que para llegar a este nivel, el vampiro debe hacerse más fuerte a través de varias batallas o haciéndole un sacrificio realmente doloroso. En su modo frenesí es casi invencible ya que sus habilidades aumentan casi al doble de poder. Si muchos no saben qué es el modo frenesí, se dice que este modo es el estallido de emociones sin control. Semejante a un acceso de cólera temporal pero basado en actitudes primitivas y extremadamente violentas. En este modo, el vampiro es consumido por varios tipos de emociones ya sea como la ira, la frustración, el hambre, el sentido de peligro, cuando se siente humillado, tentado o dominado por su siré, quien es el que lo convirtió en vampiro vasallo. Incluso existe la habilidad de invocar este modo automáticamente cuando uno es un vampiro normal o perfeccionado. Las jóvenes no querían saber nada con lo que estaba pasando, ya que lo único que querían era volver a sus hogares. Robertson hace que las familias de las jóvenes lleguen al cuartel haciéndoles entender que ellas nunca más podrán volver, al menos que esta guerra acabe con una victoria a su favor.
Los familiares abandonan el cuartel, frustrados por no poder llevarse a sus niñas y con la sorprendente idea de la existencia de los vampiros. El oráculo intenta hacer que las jóvenes beban sangre para que se conviertan en vampiras normales, pero las muchachas se niegan incluso a ver la sangre, ya que su desesperación y tristeza eran más grande que su propia hambre. Camazotz observa todo esto, así que decide hacer un plan para hacer que las vampiras beban sangre, pero no de cualquier humano. Los tres hermanos estaban cerca del lugar vigilando a las jóvenes para asegurarse de que estén bien, incluso se asombraban que todas ellas hayan llegado a ser vírgenes teniendo la edad que tienen, estando el mundo como está de corrupción moral. Empezando con su plan, Camazotz manda una parte de sus esribos a atacar el cuartel secreto. Estos acceden a la orden y llegan al lugar enfrentándose a los soldados de la misma manera como lo hicieron con los antiguos incas. Un vampiro no puede matar fácilmente a uno de ellos, ya que estos humanos tienen la habilidad y fuerza suficiente para hacerle una batalla de 1 a 1. Pero los soldados de Camazotz son más y hacen que las jóvenes abandonen el lugar del cuartel, dividiéndolas en 3 grupos. Los hermanos se enteran de lo sucedido, así que se dividen para intentar ayudar a las jóvenes. William va donde estaban Evelyn, Yesenia y Diana. Iván se dirige donde Keila y Roberta e Ítalo, donde Sonia y Elizabeth. Camazotz ve que su plan está dando resultado, así que decide pasar a la siguiente parte. Cuando los hermanos llegan donde las jóvenes, muestran habilidades superiores a las de cualquier humano, venciendo a los vampiros de Camazotz que estaban atacando a las jóvenes. Camazotz aprovecha el cansancio de los hermanos para controlar a las jóvenes y hacerles que entren en modo frenesí para dominarlas por completo, solo con un propósito: beber la sangre de los humanos más fuertes que haya visto, para que así ellas sean las vampiras más fuertes que haya tenido que enfrentar. Las jóvenes, no pudiendo resistirse al control de Camazotz, atacan a los hermanos haciendo que estos se llenen de desesperación y miedo. En un pequeño descuido, Keila y Roberta logran atrapar a Iván, mientras que Ítalo es atrapado por Sonia y Elizabeth. En tanto, William logra con las justas detener a sus hermanas y a Diana. Iván e Ítalo logran liberarse de las jóvenes en su último intento de desesperación, golpeándolas en unos puntos vitales que Oráculo les había dicho que los vampiros tenían. Siguiendo su instinto, William va hacia los lugares donde sus hermanos estaban y estuvo a punto de llegar tarde, ya que encontró a sus hermanos agonizando debido a que habían perdido mucha sangre. Rápidamente, todos son llevados al cuartel secreto e Iván e Ítalo son curados rápidamente para no morir. Lo malo de todo esto es que como ellos sobrevivieron, tienen la mala suerte de convertirse también en vasallos. En su desesperación, William le pide a Oráculo una solución al menos para Iván, ya que como él tiene a su esposa e hija, no puede convertirse en un vampiro porque ocurriría una gran tragedia en su familia. Oráculo da la solución, la cual era incrustar una hoja de Biblia en su corazón sin que afecte la circulación de la sangre. Nadie sabe cómo funciona este método, pero solo así se puede evitar la conversión de los hermanos en vasallos. Esto solo detendría el momento de conversión en vasallos, pero cualquier muestra de sangre humana haría que el instinto de vampiro despierte, haciendo que esto sea muy confuso. Después de esta operación, Iván no puede acercarse a su familia, ya que cualquier señal de sangre puede hacerle que entre en modo frenesí, resultando así una tragedia aún mayor, al igual que Ítalo. Las jóvenes despiertan y se dan cuenta que Keila, Roberta, Sonia y Elizabeth se han convertido en vampiras normales, pero por medio de la sangre de Iván e Ítalo. Apenadas por lo sucedido, tratan de pedirles disculpas a los hermanos, pero estos están tan furiosos que no quieren ni verlas. Robertson y Oráculo hablan a William acerca del desequilibrio de las vampiras, ya que algunas son vampiras normales y otras aún son vasallas. Este desequilibrio haría que las vampiras pierdan la guerra. Así que la única manera para que haya esperanzas de victoria es hacer que las vasallas beban sangre para que sean normales y así el equilibrio entre ellas sea parejo.
William accede a la petición de ellos y Oráculo le dice que debe dar de su sangre para que las vasallas se conviertan en vampiras normales con un poder igual al de las otras, pero que a Evelyn debería darle más sangre que a todas, ya que ella fue la única que logró controlar a las otras jóvenes en su primer intento de escape y también fue la única que resistió más al control de Camazotz, mostrando así un liderazgo definitivo. Fue así como las vasallas se convierten en vampiras y al saberlo Camazotz, decide empezar esta nueva y última guerra contra ellas. Como las vampiras habían bebido de la sangre de los 3 hermanos, solo uno de los 3 debería tomar control absoluto de las 7, ya que las vampiras siempre eran controladas por un solo humano. Así que Iván e Ítalo le dan el control total de las vampiras a William a través de un pequeño ritual de sangre. Camazotz empieza esta guerra mandando a sus hijos más fuertes, líderes de cada una de las razas distintas de vampiros que hay en este mundo. Si estos líderes son destruidos, la raza de vampiro a la que representan se extinguirá para siempre de la faz de la tierra. Pero Camazotz se da cuenta que no solo las vampiras pelean, sino que también los 3 hermanos se involucran en esta guerra, ya que quieren con todas ansias que esta batalla termine pronto para que así puedan volver con los suyos. Así que decide contratar a 3 superguerreros que serán quienes le den dolores de cabeza a los hermanos durante esta guerra. Solo se espera que las vampiras puedan vencer a Camazotz para que así este mundo no esté bajo el control de un ser tan despreciable como él. Las vampiras deberán unir fuerzas y habilidades para vencer como vampiras que son, o como William las llama, mis 7 vampiras.